Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Y vamos a mirar en esta mañana el versículo 14 al 17. Mientras están buscando, hemos estado viendo este gran libro de Romanos. Y realmente en el capítulo 7, Pablo habla de una lucha que hay en los que son creyentes. No son todas las personas, son los que son creyentes, los que han creído en Cristo como su Salvador. La lucha es que ahora vos tenés una nueva naturaleza que busca agradar a Dios, busca vivir para Dios, busca obedecer a Dios, pero tenés tu carne. Y la carne, cuando habla de la carne, está hablando de los deseos pecaminosos que hay en tu vida, que eran de tu viejo ser, pero sin embargo siguen estando. Entonces lo que hay en el capítulo 7, y lo miramos por varias semanas, pueden ir a al YouTube y mirar los mensajes, pero hay una lucha en la vida del creyente. Busca agradar a Dios y el pecado sigue agobiándolo y peleándolo, y el creyente debe luchar y decir no al pecado. Y como hay una lucha, y a veces la lucha parece demasiado grande, parece que fracasamos más de lo que tenemos victoria en nuestra vida espiritual, Pablo empieza el capítulo 8 realmente, y recuerden que los capítulos y versículos no estaban cuando Pablo escribió Romanos. Eso fue agregado en 1700, en los años 1700. Pero en el capítulo 8, versículo 1, Pablo dice, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que han creído en Cristo como su Salvador. No solamente tienen una nueva naturaleza, sino que están en la lucha, en su vida espiritual, luchando con el pecado. Y a veces sentís que estás fracasando, y en el medio de ese fracaso Pablo dice, pero no hay condenación para los que han creído en Cristo Jesús. Y miramos eso y sabemos que Dios o Cristo ha pagado todos nuestros pecados. Y cuando crees en Cristo como tu Salvador, sos perdonado de todos tus pecados. Y delante de Dios ya no hay condenación, ya no viene el castigo por tu pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo pagó. Cristo recibió el castigo por mi pecado. Y entonces no hay condenación en el medio de la lucha y en el medio de los fracasos. No hay condenación. Y entonces algunos dicen, bueno, entonces puedo pecar como quiera. No, Pablo sigue en los versículos y dice, hay una diferencia entre una persona que conoce a Cristo y una persona que no. ¿Cuál es? Que va a ser controlado, va a ser guiado, va a ser llenado, realmente va a estar en comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a moldear su vida y va a haber diferencias en su forma de actuar. Ahora, ¿son automáticas las diferencias? Sí y no. En el momento que sos salvo, el Espíritu Santo viene a morar dentro tuyo, que miramos hace 2 semanas atrás. Y en ese momento el Espíritu Santo empieza a transformar tu mente, empieza a transformar tu corazón y empieza a moldearte a ser como Cristo es. En el medio de las luchas con el pecado, el Espíritu Santo nos viene moldeando. Ahora, no pecamos porque sí, no decimos, bueno, está bien. ¿Por qué? Porque hay una diferencia. Porque si vos no tenés deseo de vivir para el Señor, quizás no sos verdaderamente un hijo de Dios. Quizás verdaderamente no has creído en Cristo como tu Salvador. Porque por creer tenés una nueva naturaleza, tenés al Espíritu Santo morando dentro tuyo y va a haber cambios y transformación en tu vida espiritual. Y eso es lo que hemos estado mirando las últimas semanas. Hoy, Pablo va a usar una frase que a algunos les encanta decir esto de todas las personas que existen en el mundo, pero no es una realidad de todas las personas que han nacido en este mundo. Y la frase que él usa y nos llama es hijos de Dios. Algunos tienen la tendencia hoy a decir somos todos hijos de Dios. Y la verdad es que la palabra de Dios no dice que todos somos hijos de Dios. ¿Saben lo que dice la Biblia? Dicen que hay algunos que son hijos de Satanás y hay algunos que son hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Eso no se encuentra en la palabra de Dios. Es muy claro que Dios ama a todo el hombre que ha nacido. Él ama al hombre pecador y ha muerto por ese hombre pecador para que él pueda ser perdonado y para que pueda ser hijo de Dios.
Pero Pablo va a usar la frase hijo de Dios acá y vamos a estudiar eso. Y realmente nos va a marcar los privilegios de ser un hijo de Dios. Porque hay privilegios de ser un hijo de Dios. Pero es importante entender que no todos son hijos de Dios. Ahora, no estamos haciendo una diferencia para decir, yo soy un hijo de Dios y vos no, como si yo fuera alguien mejor, ¿no es cierto? Sino que hay una diferencia. La diferencia es que en algún momento yo soy un hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque en algún momento de mi vida entendí que era un pecador. Entendí que mi pecado me separaba de Dios. Entendí que mi pecado merecía el castigo y juicio de Dios. Y que Dios tenía un lugar realmente que pone a las personas que no se arrepienten y que no pueden pagar por su pecado. ¿Saben cómo se llama eso? El infierno. Y Dios tiene un lugar que se llama el infierno, donde todas las personas que son pecadoras y que no pueden pagar por su pecado, van allí por toda la eternidad. Esa persona o la persona que más habla del infierno en toda la Biblia fue Jesús. Él habló del infierno más que cualquier otra persona. Y Dios creó ese lugar y en ese lugar no va a estar Dios, en ese lugar van a estar las personas pagando por su pecado por toda la eternidad. No son hijos de Dios. Ahora, ¿cómo podemos evitar ese lugar? Evitamos ese lugar por creer en Cristo como nuestro Salvador. ¿Qué significa eso? Significa que todos nacemos en pecado, somos pecadores y apenas nacés, ya estás en el destino, en el camino a ir al infierno. Salvo que alguien te salve. Y Dios dijo, tengo un plan para salvar al hombre. ¿Cuál es el plan? Voy a mandar a mi Hijo Cristo. Él va a morir en la cruz cargando los pecados de todas las personas, de todos los tiempos. Cristo cargó eso sobre él, murió pagando por nuestros pecados. Dice la Biblia, el justo, ¿por qué? Porque él no tenía pecado, pero el justo murió por los injustos, por nuestro pecado. Y cargó esa maldad sobre él y fue sepultado, porque murió, fue sepultado, y al tercer día resucitó. Y Dios dijo, el pago de Cristo por los pecados es suficiente. ¿Qué significa eso? Significa que cuando yo creo en Cristo como mi Salvador, que Él murió en la cruz, no tengo que hacer otra cosa. Tengo que creer que Él tomó mi lugar, que Él pagó por mi pecado, que yo necesitaba un Salvador porque tengo pecado, estoy en camino al infierno, no quiero ir ahí. Pero Cristo dijo, voy a pagar por los pecados de Andrés. Y murió por mis pecados y murió por tus pecados. Y cuando yo a los 6 años creí en Cristo como mi Salvador porque me di cuenta que era pecador y que no podía por mi propia cuenta llegar a Dios, cuando yo creí, fui perdonado de mis pecados. Por algo lindo, Él dijo, qué bueno que va a ser Andrés, qué bien que va a manejar su vida. No fue lo que vio. Él lo único que vio es un corazón pecaminoso, una mente pecaminosa que no podía pagar por su propio pecado o solucionar su problema de pecado. Entonces dijo, Cristo pagó por su pecado. Y cuando yo creí en eso, pasé a tener perdón de pecados. Solo por creer. ¿Por qué es así? Porque ese es el plan de Dios. No fue por ir a la iglesia, no fue por ofrendar, no fue por portarme bien, no fue por ser una buena persona, fue por creer en Cristo como Salvador y eso fue suficiente. ¿Para qué? Para rescatarme del infierno. Para darme vida eterna en el cielo adorando al Señor, que eso anhelo y algún día voy a estar allí. Pero más que todo eso, en ese momento, una de las cosas que vamos a marcar hoy es que pasamos de ser hijos de Satanás, dedicados en esclavitud al pecado, y ahora, desde el momento en que creí, el Espíritu Santo viene a morar dentro mío y ahora puedo vivir para Dios. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Entonces, no todas las personas son hijos de Dios. Solamente los que creen en Cristo como su Salvador. Esos son los hijos de Dios. Pero vamos a ver privilegios de ser un hijo de Dios. Titulé este mensaje Privilegio de ser un hijo de Dios. Y vamos a mirar Romanos 8, 14 al 17. Dice así. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios.
Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El primer privilegio es que tenemos una guía personal, o tenemos la guía personal del Espíritu Santo. Versículo 14, Pablo dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, un hijo de Dios es alguien que es guiado por el Espíritu Santo. La palabra guiado, entendemos la palabra, pero es la idea de ser llevado de la mano, es ser escoltado personalmente, como un guía turístico, si podemos ponerlo así. Me acuerdo una vez, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares en el mundo y a ver, es más, mi lugar favorito es Israel y he tenido la oportunidad de ir 2 veces allí, pero hemos ido a diferentes lugares. Y una de las cosas que más me gusta es cuando estás en un tour con un guía turístico, me encanta anotarme y vos decís, bueno, esto es para un grupo y qué sé yo, y que nadie más aparezca, Y vos quizás decís, bueno, es raro. Es lo mejor, vos tenés al guía turístico y vos. Y si han estado alguna vez en un viaje y tienen un grupo, siempre hay alguien que pregunta algo que ya dijo, no prestó atención, o estaba en el baño, o estaba comprando algo, y está como, no pierdas el tiempo del resto, ¿no? Bueno, pero eso es aparte. Pero cuando tenés el guía turístico, una vez en mi vida me tocó eso, donde tenía un guía personal porque el resto de la gente no apareció para el tour. Él estaba un poco triste, ¿no? Porque cobra menos. Yo estaba contento. Y entonces fuimos y mirábamos algo y yo le decía, ¿y esto me podés contar un poquito más de esto? Sí, puedo contarte un poquito más de esto. Claro, fuimos más largo que era lo que era el grupo. Pero fue espectacular porque podía preguntarle personalmente todos los detalles que quería saber y él me podía contestar todos los detalles que quería saber. Y después dije, quiero un tour privado y después vi los precios y dije, bueno, voy a ir con el grupal y orar que no aparezca. Pero la palabra guiado acá me hace pensar en eso, ser llevado de la mano, escoltado, donde podés pasar tiempo personal con Dios. La frase son guiados es un presente pasivo indicativo y lo que está indicando es algo que ya existe. No es que la persona que es un creyente, creyó en Cristo como Salvador, no es que algunos días es guiado, ¿no? Sino que la evidencia de que ha creído es que es una persona que es guiado por el Espíritu Santo. Es una evidencia de su vida, es algo que ya existe en su corazón. Ahora, ¿por qué es importante remarcar eso? Porque hay algunas personas que profesan creer en Cristo y después mirá su vida y el Espíritu Santo les dice a través de la palabra de Dios, viví en obediencia, como Dios quiere que vivas en obediencia, y la persona dice, bueno, un pecado acá, un pecado allá, no tiene interés de ser guiado, no tiene interés de obedecer a Dios, no tiene interés de buscar agradar a Dios. Los domingos sí, pero el resto de la semana no importa. Y no existe tal cosa, eso es lo que Pablo está remarcando. Una persona que es un hijo de Dios porque ha creído en Cristo como su Salvador, es guiado por el Espíritu Santo, es guiado. Su mente va a ser transformada, su corazón va a ser transformado, va a ser no perfecto porque no somos perfectos, algún día va a ser perfecto en la eternidad, pero sí va a haber un cambio, un proceso, una transformación en su vida. Voy a mencionar 2 cosas, no están aquí en el pasaje, pero sí habla de cómo somos guiados por el Espíritu Santo. Por ejemplo, letra A, el Espíritu ilumina a los hijos de Dios. Ilumina, y no queremos malinterpretar esa palabra. La idea de iluminación es que va aclarando divinamente la palabra de Dios. Saben que hay muchas personas que estudian la palabra de Dios que no creen en Cristo como su Salvador y lo estudian y lo estudian y lo estudian y dicen, realmente es necio, no tiene sentido. El creyente que quizás recién pasó un día estudiando la palabra de Dios y uno pasó una eternidad estudiando la palabra de Dios, pero no es creyente y un creyente sí,
tiene más conocimiento de la palabra de Dios que esa persona que pasó toda su vida estudiándolo. ¿Por qué? Porque la diferencia ahora es que el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para darnos entendimiento, para aclarar su palabra para que nosotros lo podamos entender. Ahora, debemos hacer un trabajo de estudio. Debemos estudiarlo y debemos entenderlo y debemos preguntarnos qué es lo que dice. Y debe existir eso todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque tenés un deseo de crecer y pedirle al Espíritu Santo, aclará esto que quiero ir entendiendo. Quiero ir conociendo más a Dios. Quiero ir aprendiendo. Quiero tener un mejor entendimiento de la palabra de Dios. Pero es el Espíritu Santo que una de las obras que Él hace es iluminar, darnos un entendimiento más profundo de la Biblia. Ahora quiero decirles esto. No viene si vos no vas a abrir tu Biblia. Hoy en día hay una tendencia muy, muy grande en muchas iglesias de decir, necesito una revelación especial del Señor. ¿Saben qué? No necesitamos una revelación especial. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo lo que Dios quiere que sepamos. Necesitas abrir tu Biblia y estudiar tu Biblia y conocer a Dios en la palabra de Dios. Claro, uno es más fácil. Decir, Dios, dame todo lo que necesito saber ahora. No, lleva estudio, lleva trabajo, lleva tiempo conociendo a Dios, entendiendo a Dios, buscando agradar a Dios. Y cuando el Espíritu Santo, vos vas leyendo, el Espíritu Santo te empieza a marcar y decir, qué lindo lo que dice la Biblia, ¿no? Pero vos no vivís así. Y vos decís, sí, es verdad, necesito obedecer en esta área también, Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos va dando entendimiento y va moldeándonos a través de su palabra. En Efesios capítulo 1, versículo 17 al 19, Pablo está hablando de algo parecido en Efesios y dice, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. No vamos a entrar a todo el pasaje allí, pero es la idea de tener un mejor conocimiento de quién es Dios. Y Pablo usa la palabra iluminar en Efesios. La idea es estudiar y dejar que el Espíritu Santo use la palabra de Dios en tu vida y te moldee y cambie tu mente. En Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19, dice que os conceda, conforme a la riqueza de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Obviamente hay un montón en ese pasaje, pero lo que quiero marcar es que es para comprender. ¿Qué cosa? La grandeza de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿Cómo Él quiere que vivamos? Y todo eso es un proceso que hace el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón y nuestra mente, pero lo hace a través del estudio de la palabra. Entonces, si vos estás en tu casa y decís, Señor, ilumíname de una manera que entienda tu palabra, sin la palabra de Dios, no va a funcionar. Hay muchos creyentes, bueno, ahora tenemos tecnología, ¿no? Pero cuando era joven, vos tenías tu Biblia y muchas de las Biblias juntaban tierra y mugre en la semana, ¿no? Hoy es domingo, tengo que limpiar, y limpiaban con perfecta venía en la Biblia, todo, parecía que lo ilustraron todo, perfecto. No va a haber mucho crecimiento, no va a haber mucha guía del Espíritu Santo si no estás estudiando la palabra de Dios. No solamente ilumina la palabra de Dios, sino que también santifica a los hijos de Dios. Y hemos estado mirando eso en los pasajes, pero nos ayuda, nos asiste, está allí para ayudarnos ¿a qué? A obedecer a Dios. Es interesante, y miramos esto la semana pasada, pero el creyente
no puede realmente buscar a Dios por sí solo. ¿No? Hay algunos que dicen, ahora que soy un creyente y me predican algo así, tengo que ponerme las pilas y el lunes voy a estar con toda la fuerza y voy a pasar tiempo en la palabra de Dios y voy a estudiar hasta que mi cerebro explote, ¿no es cierto? Hay un emoji ahora en el celular que es el cerebro explotando, y voy a hacerlo así porque sé que eso agrada a Dios y voy a trabajar arduamente en que Dios me transforme. Y es verdad que necesitamos participar de eso porque necesitas estudiar y necesitas ponerle trabajo. Pero algunos hacen eso con Dios de lado. Pero el Espíritu Santo, Dios nos ha dado el Espíritu Santo para ir cambiándonos. Él usa acá la palabra, yo usé la palabra santificar, que es ser transformado a cómo es Cristo, es un proceso. Y cada día cuando estás estudiando la palabra de Dios y la palabra de Dios empezás a entenderlo y mirarlo y vos decís, Señor, cambia mi vida porque quiero ser más como tú eres, Él va transformando tu corazón y tu mente a ser como es Cristo. Pero es un proceso no solamente donde vos pones trabajo, sino que Dios también usa eso y va moldeando tu vida. Si no vas a abrir tu Biblia, realmente es difícil que Él pueda santificarte. Pablo nos dice en Gálatas 5, 16 y 17, digo, pues andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero al principio ahí dice, andad por el Espíritu. ¿Cómo andamos? Mirando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, aplicando las verdades de la palabra de Dios a nuestro corazón y a nuestra mente. Y el Espíritu Santo va transformándote, cambiando tu forma de pensar, cambiando los deseos que antes tenías, cambiando algunas de las pasiones que eran incorrectas, pero antes no podías hacer el bien porque eras un pecador, pero ahora Dios va moldeándote y cambiando tu vida. ¿Para qué? Para agradarle a Él. El Espíritu Santo sigue haciendo la obra en nuestro corazón. Y eso es lo que Pablo está hablando acá cuando dice en el versículo 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios. Pero pongámoslo al revés. Si sos un hijo de Dios, vas a ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Significa que somos sin pecado? No. Pero sí significa que va a haber un proceso que está sucediendo en tu vida. Ahora quizás decís, bueno, ¿cómo sé cuándo realmente soy salvo? La pregunta que te haría es esto: ¿has sentido en algún momento la guía del Espíritu Santo en tu vida? Una de las cosas que más disfruto ahora realmente en mi vida, y ojalá lo hubiese empezado más arduamente cuando era joven, pero una de las cosas que más disfruto es compartir el Evangelio con otras personas. Antes por temor, por miedo a, no sé, lo que me iban a decir o las oportunidades que, entre comillas, no se daban, no lo hacía tanto. Pero ahora, ustedes saben, juego al hockey sobre roller y una de las cosas o la razón principal por la que hago eso es para comunicar el Evangelio con personas que no conocen a Cristo. Y me acuerdo una vez, y creo que he compartido esto, una vez justo después de la pandemia nos dejaron hacer un torneo y jugamos un torneo y uno de los muchachos me dijo, vamos a hacer un asado el martes y quiero que vengas y compartas por 5 minutos algo de la Biblia, ¿no? Porque él quería saber qué es lo que creía. Ya había escuchado, pero no se acordaba, entonces yo le dije, bueno, buenísimo, el martes voy a estar ahí, voy a prepararme, estuve orando todos los días, preparándome para eso. Llegué al asado, todos estaban allí, menos Cristian, que era la persona que me dijo que tenía 5 minutos. Claro, yo ya estaba como, bueno, voy a disfrutar de este asado, pero lo voy a hacer bastante enojado, ¿no? Y después de un tiempo, uno de los muchachos ahí que realmente ha venido a una de nuestras iglesias en algún momento y realmente no quiere saber nada con Dios, pero él dijo, Cristian te dijo que ibas a tener 5 minutos para compartir la Biblia, ¿no es cierto? Y le dije, sí. Bueno, dale, compartí. Y me acuerdo esa noche que compartí más de 5 minutos, compartí 2 horas. Y si le dan 5 minutos a un pastor, ya saben lo que va a pasar, ¿no? Pero una de las cosas con lo que quiero llegar aquí hoy es esto. Compartí el Evangelio con ellos.
Y ellos después tenían preguntas en cuanto a la palabra de Dios. Y fuimos por toda la Biblia. Y yo no tenía mi Biblia ahí, sí tenía mi celular, pero no tenía mi Biblia ahí en el asado. Pero fuimos por toda la Biblia y hacían preguntas que estaban como no sé de esto, y no sé de esto, y no sé de esto. Y siempre tuve preguntas sobre esto. Y habían cosas que me preguntaron que dije, realmente no me acuerdo cuando estudié eso. Y es más, me hicieron la pregunta y en ese momento pensé, no, o sea, ¿qué les voy a decir? ¿No es cierto? ¿Y saben qué pasó en ese momento? Yo no hice nada. Yo creo que fue el Espíritu Santo, pero de repente era como, tengo la respuesta para eso. Y es más, tenía el versículo que había estudiado y que recordaba dónde era y le dije, mira, en una carta de Efesios que Pablo le escribe a la iglesia, él dice esto. Y estaba más asombrado yo que ellos, ¿no es cierto? Ellos estaban asombrados que tenían las respuestas, pero ¿saben lo que fue? Fue el Espíritu Santo usando lo que había estudiado, usando lo que había hecho para poder guiarme a comunicarles el Evangelio y contestar sus preguntas. Si vos tenés dudas en tu vida, si sos guiado o no, porque quizás decís, bueno, no sé si soy un hijo de Dios o no, si no has sentido la guía del Espíritu Santo en tu vida, si no has... si Él no te ha dado entendimiento de la palabra de Dios, y si Él no está trabajando en tu vida donde sentís convicción de pecado cuando estás pecando, y Él no está obrando en tu corazón, entonces quizás no sos un hijo de Dios. Ahora, ¿qué haces si no sos un hijo de Dios? Volvés al principio, decís, creo en Cristo como mi Salvador, me arrepiento de mis pecados y creo porque Él murió por mis pecados. Y la Biblia dice que serás salvo. Y si sos un hijo de Dios, el resultado es que vas a ser guiado por el Espíritu Santo. Eso es el primer privilegio. El segundo privilegio, que es el punto principal realmente de este pasaje, dice, recibimos el espíritu de adopción. Miren el versículo 15, dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. Cuando vos creíste en Cristo como tu Salvador, en ese momento fuiste permanentemente adoptado como hijo de Dios. Hay algunos que tienen la tendencia a decir, bueno, hoy soy un hijo de Satanás, hoy soy un hijo de Dios, y si me la mando, entonces otra vez soy un hijo de Satanás. No sucede eso. Pablo es muy claro acá. Sos un hijo de Satanás, creíste en Cristo como tu Salvador, Él murió por tus pecados, Él te salvó. Cuando creíste, pasaste a tener vida en el Señor, una nueva naturaleza. El Espíritu Santo viene a morar dentro tuyo y ahora sos un hijo de Dios. Y no hay nada que puede cambiar eso. Y Pablo dice acá, un hijo de Dios, ¿sabes por qué? Porque recibiste el Espíritu de adopción como hijos. El término adopción, sabemos lo que es la acción cuando un esposo y una esposa deciden tomar a un niño o niña que ya nació, que no tiene sus padres por X razón, y lo traen a su propia familia. Legalmente hacen todos los papeles y dicen, vos sos parte de nuestra familia. Ahora, hoy en día, algunos lo ven como bueno, algunos lo ven como malo. A veces es difícil, es más, algunos están como, ¿por qué no lo ayuda el gobierno que los papeles son tan difíciles de conseguir un niño? Pero a veces vemos a la adopción como algo de segunda clase, ¿no? Algunos lo ven como, bueno, conozco gente que va a África y dice, esos pobres chicos ahí en África necesitan a alguien que los ayude, los voy a adoptar y me los voy a llevar conmigo a lo que sea, a algo mejor. Pero algunos lo ven como algo diferente, dicen, no me gusta la adopción porque significa que no podía tener mi propia familia. Y tenemos una idea quizás como que es de segunda clase, pero quiero decirles esto, cuando Pablo está escribiendo Romanos acá, la cultura romana lo veía no solamente como algo, no era algo de segunda clase, sino que era algo aún más grande que ser un hijo natural. ¿Qué significa eso? ¿Por qué pienso eso? Porque cuando vos veías en la familia de las familias romanas, muchas veces
tenías un padre y él era prestigioso y él tenía mucho dinero y él miraba a sus hijos y él lo que quería era un hijo digno de seguir con su riqueza y seguir con su nombre, ¿no es cierto? Entonces miraba a sus hijos y probablemente tenía más y más hijos para decir, a ver si fulano no va a poder tener el nombre de mi familia, no va a ser suficiente, ¿no? Y eso es lo que hacían los padres. ¿Por qué? Porque era muy importante el estatus. Entonces miraba a su familia y si sus hijos naturales no eran adecuados para seguir eso, o dicen no van a estar, ¿qué hacía? Buscaba otro hijo que tenía las cosas adecuadas, tenía las cosas naturales que él buscaba. Entonces, ¿qué decía? Te voy a adoptar para mi familia y te voy a dar el nombre de mi familia y te voy a dar todos los derechos que yo tengo para que vos lleves mi nombre por las próximas generaciones. Entonces era una posición, no solamente pobre los hijos naturales, ¿no? Pero era así en el coso romano, pero era una posición de privilegio. El hecho que alguien venga a adoptarte significa que quería que vos tenías ese estatus y vos ibas a seguir con ese nombre, entonces te veían como alguien bien favorecido. Y toda la cultura romana en ese tiempo lo veía como algo de privilegio. Qué bueno que esta persona va a poder cumplir con todo lo que vos querés. Qué bueno que pudiste conseguir eso. Y entonces muere el padre en ese tiempo y el hijo adoptado realmente muchas veces heredaba el título del padre, tenía la mayor parte de la herencia y sería el que va a seguir con el apellido de la familia, aún sobre los hijos naturales. Ahora nosotros hoy pensamos, qué abominación, ¿no es cierto? Hoy sería una gran lucha, pero en el tiempo romano pensaban así. Entonces cuando Pablo dice, no habéis recibido un espíritu de esclavitud, en el versículo 15, para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, él está diciendo, vos fuiste adoptado a la familia de Dios. Ahora, él no está diciendo, vi algo bueno en vos, porque ya sabemos que no vio nada bueno en nosotros. Vio rebeldía, enemistad, pecado. Y él dijo, pero yo te voy a adoptar, te voy a traer a mi familia, te voy a dar una herencia que vos no merecés, te voy a dar el apellido realmente, no el apellido en este caso, pero el apellido de Dios. Vos sos un hijo de Dios y te eligió. Y cuando creíste en Cristo como tu Salvador, pasaste de ser un hijo de Satanás, que no te daba ningún beneficio, a ser el hijo de Dios. No por algo que Él vio en vos, sino porque Él decidió que iba a ser así. Y entonces ahora somos adoptados, elegidos por Dios, adoptados como hijos de Dios. ¿Y saben qué? Dios no dice ahí, y cuando se canse o no hagas las cosas bien, vas a perder tu adopción. No, la palabra adopción, lo que entendemos es que ahora sos parte de la familia. Esto no va a cambiar. No solamente recibís los beneficios hoy de tener al Espíritu Santo dentro tuyo, sino que vas a tener una herencia, que vamos a ver en un momento, una herencia celestial. Vas a tener todos los mismos derechos que Cristo en el cielo. El espíritu de adopción. Voy a saltear pero Efesios 1:5 dice Pablo, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Quién decidió que iba a ser así? Dios. Y Dios dice, te eligió, te predestinó, que encima la palabra predestinarte nos da la idea que fue antes de la fundación del mundo, si estudiás capítulo 1 de Efesios. Antes de la fundación del mundo, Él destinó que vos y yo, que conocemos a Cristo como nuestro Salvador, seríamos hijos adoptados por Cristo. Y ahora somos hijos de Dios. Y miren lo que dice acá, al final del versículo 15, dice, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Saben qué derecho tengo yo? Yo puedo gritar y decir, papá, Abba. Y el término es un término arameo informal para padre, que sería la idea de papi o papá. ¡Papi! ¿Y saben qué hace Dios? No tengo tiempo para vos. No hace eso. Él dice, ¿qué querés, hijo?
El año pasado tuvimos la oportunidad, realmente nunca viajamos solas, sin las hijas, ¿no? Sin mis hijas, Romina y yo no viajamos casi nunca. Romina las extraña por alguna razón, no sé cuál es, pero finalmente la convencí, dije, vamos a irnos de vacaciones unos días, nosotros dos nada más, ¿no? Y después dije, no, hay que llevar a las hijas. Pero fuimos de vacaciones y estábamos en un lugar allí y empezamos a escuchar unos chicos, ¡papi! ¿No? Y enseguida, ¿qué pasó? Estábamos realmente a miles de kilómetros, lejos de ellas, no iba a pasar nada, no sé si estaban bien cuidadas o no, pero no me preocupaba eso en un momento. Escuché papi y enseguida me di vuelta porque era como, pensé que eran las chicas. Y después estaba así, no están acá. Y después seguían gritando y Romina me dice, qué molestos que son estos chicos porque cada vez que dicen papi o mami me doy vuelta porque pienso que me están hablando a mí, que son nuestras hijas. Y los dos estábamos así. Entonces, estoy de vacaciones. No eran mis hijas, pero ¿saben qué? Cuando estoy ahí y dicen papi y estoy en el medio de algo, es como que automáticamente te das vuelta como papá y decís, ¿necesitabas algo? Y Dios no está a miles de kilómetros, Dios está allí y Él dice acá, ahora tenemos, no solamente fuimos adoptados como hijos, sino que ahora podemos decir, papi, a Dios. Y Dios nos dice, no tengo tiempo ahora, hijo, no, y Dios nos escucha. El privilegio de ser un hijo adoptado es que tengo acceso a Dios, pero no solamente acceso, tengo intimidad con Dios. Puedo hablarle, puedo conocerle, puedo aprender quién es, puedo buscar agradarle. ¿Dónde hago eso? En la palabra de Dios y en oración. Y Él me dice, en su palabra me dice cómo quiere que viva. Y en la oración, Él trabaja en nuestro corazón y nos va moldeando y nos va transformando a ser como es Cristo, pero tenemos una relación personal, íntima, de padre a hijo. ¿Y saben qué? Lo más lindo de todo es que cuando mirás quién soy yo y mirás quién es Dios, decís, ¿cómo puede ser Dios que miraste a nosotros los hombres pecadores? Porque Dios no nos necesitaba. Dios podría haber dicho, tómatela, sos un pecador. Y sin embargo, no solamente nos amó, Cristo pagó por nuestro pecado, nos adoptó como hijos, nos dio al Espíritu Santo para que morar dentro nuestro, para transformar nuestra vida. Qué grande que es Dios y qué privilegio que tenemos por haber conocido a Cristo como nuestro Salvador. Y noten algo en el versículo 15, al principio dice, que no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. ¿Saben qué? No tenemos miedo realmente a la muerte. No tenemos miedo porque Dios ya pagó por nuestro pecado. No tenemos miedo de que vamos a ir al infierno porque Dios ya pagó y ya nos rescató y ya nos adoptó y ya no vamos a ir al infierno. Pero el hombre inconverso, el hombre que no conoce a Cristo, él tiene un espíritu de esclavitud que hemos estado mirando. Él está esclavizado a sus deseos de la carne. Y no solamente eso, sino que vive en temor. Una de las cosas que más veo cuando comparto el Evangelio es que nadie quiere hablar de qué pasa cuando mueren, ¿no es cierto? No quieren hablar de cuando se ponen viejos. Lo único que quieren hablar es cómo seguir postergando la vida, ¿no? Comes mejor, haces ejercicio, buenísimo, pero en algún momento llega la muerte y el hombre pecador tiene un espíritu de esclavitud y teme lo que le va a pasar, teme lo que va a suceder con su vida. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder con su vida si no conoce a Cristo como su Salvador, si no fue perdonado de sus pecados, es ir al infierno, donde va a pagar sus pecados por toda la eternidad. Los pecadores están sujetos al temor. ¿Por qué? Porque viven bajo el juicio de Dios y saben que el juicio viene. Pero el creyente no solamente no recibe el juicio, no solamente recibe perdón de pecados, sino que ahora tiene una relación personal con Dios. Y puede decir, papi. Y Dios dice, ¿qué querés, hijo? El tercer
privilegio que tenemos está en el versículo 16. Estos van a ser más cortos, ya terminamos, pero el versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Saben lo que hace? Da un testimonio de salvación. El Espíritu Santo está obrando en nuestro corazón. Ahora tenemos una nueva naturaleza. El Espíritu Santo está iluminando, está santificando, cambiando nuestra forma de pensar. Tenemos una adopción que ahora puedo hablarle a Dios. Y no solamente eso, el Espíritu Santo que está dentro nuestro nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Ahora puede estar refiriéndose acá al fruto del Espíritu que vemos en Gálatas 5, 22 y 23, que son cambios o cosas que salen de nuestro corazón, de nuestras obras. Hay fruto, hay un cambio en nuestra vida. Puede estar refiriéndose a Hechos 1, 8, que habla de hacer el ministerio, especialmente de compartir el Evangelio, pero con poder. Y podés ver cómo Dios usa tu ministerio para ministrar a otros. Puede estar hablando de todas esas cosas. Pero ¿saben qué? ¿Saben lo que sucede muchas veces en nuestra vida? A Satanás le gustaría hacer que tengas dudas de tu salvación. Le gustaría derribarte. Le gustaría desanimarte. ¿Y saben lo que hace muchas veces? Dice: vos vas a esa iglesia y te llamás a vos mismo cristiano. ¿Vos viste tu vida? ¿Y saben lo que dice Dios? ¿O el Espíritu Santo? Él dice: Satanás tiene razón. Vos no sos perfecto. Vos sos un pecador. Pero, y es un pero muy grande, pero sos un hijo de Dios. ¿Sabes cómo sé que sos un hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo está dentro tuyo dando testimonio de que sos un hijo de Dios. No hay algo marcado acá que dice Espíritu Santo dentro de esta persona, pero sí va a haber evidencias en tu vida. Otra vez, si no hay evidencias, hay que volver a ver si crees en Cristo como tu Salvador. Porque el que ha creído en Cristo como su Salvador tiene el Espíritu Santo y va a haber cambios en su vida. Va a haber una forma de pensar nueva y va a ir siendo transformado con todo lo que hemos visto. Pero el Espíritu Santo está dentro nuestro para darnos testimonio de que somos verdaderamente hijos de Dios. ¿Significa que un hijo de Dios siempre va a sentirse seguro? La respuesta es no. ¿Saben por qué? Porque si no estás pasando tiempo en la palabra de Dios, si no estás pasando tiempo en la oración, si no estás pasando tiempo en comunión con el pueblo de Dios, que Dios nos manda a congregarnos, si estás descuidando obedecer a Dios, si estás permitiendo que pecado esté en tu vida y vos sabés que es pecado y vos sabés que no le agrada a Dios y decís, pero es muy difícil, no lo pienso luchar. Si estás haciendo todas esas cosas, entonces indudablemente al final vas a empezar a tener dudas de si sos verdaderamente salvo. Pero un creyente puede sentirse seguro y debe sentirse seguro, pero puede, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de su vida marcándole que él o ella es un hijo o hija de Dios. Cuando el creyente está impulsado por el Espíritu Santo, por el amor a Dios que ahora tiene, por la forma de vivir, puede sentir profundo odio por el pecado, por rechazar el mundo, por anhelo a que regrese Cristo, deseo de amar a otros creyentes, de un deseo de discernir la verdad y entender la verdad y pasar tiempo en la palabra de Dios. Todas esas cosas van a ir pasando en la persona que tiene el Espíritu Santo dentro de él o de ella. Va a haber obediencia, va a haber un deseo de obediencia, va a haber cambios en tu vida, no solamente en tu mente, en tu corazón, pero en tu forma de vivir. ¿Por qué? Porque todo eso es impulsado por el Espíritu Santo que mora dentro tuyo. En 1 Juan 3, 18 al 22 dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena,
confianza tenemos delante de Dios. Y el versículo 22, y todo lo que le pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. No pasa que Dios contesta nuestras oraciones porque guardamos sus mandamientos. No. La persona que conoce a Cristo como su Salvador va a tener al Espíritu Santo obrando y va a ser claro que es un hijo de Dios cuando ¿qué? Cuando guarda sus mandamientos y hace las cosas que le agradan a Dios. No es si haces esto, entonces sos un hijo de Dios. Es si sos un hijo de Dios, el resultado en tu vida y en mi vida es obediencia a los mandamientos de Dios. Antes de ir al último punto y el más corto, ¿obedeces la palabra de Dios? El cuarto es un privilegio, es ser heredero de Dios. Ya miramos esto un poco en el versículo 15, pero él lo marca un poco más acá, versículo 17, dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Noten acá, somos herederos, ¿de qué? De todas las bendiciones espirituales, pero noten cuáles, dice, somos herederos de Dios, de todo lo que Dios tiene, pero mira, coherederos con Cristo. ¿Qué pasa con un coheredero? Me río y no es lindo, ¿no? Pero a veces cuando alguien fallece, acá no pasa tanto, acá normalmente se divide en todo, el gobierno divide todo por igual partes o lo que sea a sus hijos, ¿no es cierto? Pero a veces queda el lavarropa, a veces queda la televisión, ¿no? ¿Y qué sucede en ese tiempo? ¿Qué sucede? Vienen todas las peleas familiares, ¿no es cierto? Si tenés hermanos. ¿Por qué? Y vos decís, pero vos te llevaste esto, yo debo llevarme algo del mismo tamaño, del mismo valor. ¿Por qué? Porque somos coherederos, ¿no es cierto? Tenemos el mismo valor, somos iguales. Yo sé que te quería más, pero somos iguales en esto y no está acá para decir, me lo llevo yo a esto, ¿no? Nos reímos porque sabemos que es así. Ahora miren esto, la palabra coheredero no es entre los hermanos. ¿Con quién es? Con Cristo. Es increíble eso. Cristo muere por mis pecados, porque yo no puedo pagar por mis pecados. Entrega su vida, carga mi maldad y tu maldad sobre él. Y por medio de su pago, que fue suficiente para Dios, por medio de creer en eso, yo recibo vida eterna. Yo recibo la adopción de ser el Hijo de Dios. Yo recibo herencia espiritual que Dios me va a dar por toda la eternidad, donde vamos a adorar a Dios. Y soy coheredero con Cristo. O sea, las mismas bendiciones que Él va a recibir, que sí lo merece. Vos y yo que conocemos a Cristo como nuestro Salvador vamos a recibir esa misma herencia. ¡Wow! ¿Por qué? Porque no somos hijos de segunda. Nos puso con Cristo. Y las mismas bendiciones que Él va a recibir, nosotros vamos a recibir. Ahora sí quiero agregar algo. No significa, o sea, porque cuando llegamos al cielo vamos a adorar a Cristo, porque Él es Dios y vamos a adorarle y agradecerle y servirle por toda la eternidad, agradeciéndole por lo que Él hizo por nosotros. Pero la herencia de lo que a Él le espera, que vos decís, Cristo obviamente merece todo porque es el Hijo de Dios, Él es Dios mismo y merece toda la herencia de Dios. Bueno, ¿saben qué? Esa misma herencia que Él va a recibir, los que creen en Cristo como su Salvador, también van a recibir. No porque lo merecen, sino porque Dios lo diseñó así. Es increíble. ¿Lo mereces? No. ¿Hay algo que vas a hacer para merecerlo? No. Por toda la eternidad vas a saber que no lo mereciste y vamos a adorar a Dios diciendo gracias Dios porque me diste esto que no merezco. La herencia, la misma herencia, coheredero con Cristo. Y después nos dice en el versículo 17, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. No está diciendo, esto pasa si padeces con Él. No, esto lo que está diciendo otra vez es una evidencia de un hijo de Dios. Entonces Él dice, sos coheredero con Cristo. ¿Y saben lo que va a pasar ahora? Van a venir cosas feas.
Una de las tendencias que hay en las iglesias hoy es decir, si vos crees en Cristo, toda tu vida va a ser color de rosas, va a ser magnífico, qué lindo que va a ser. ¿Saben lo que enseña la Biblia? La Biblia enseña que apenas conoces a Cristo como tu Salvador, va a venir tribulación, va a venir en algunos casos persecución, van a venir dificultades. Y Dios usa esas cosas y hay veces que son pruebas y a veces que son problemas por nuestro propio pecado, pero cuando Dios trae esas pruebas es para hacernos crecer. Pero la vida espiritual no es un color de rosa y decir, ay, qué bueno todo. No, es difícil, es complicado y va a haber dificultades y va a haber momentos donde vas a padecer por ser un hijo de Dios. Ahora, si haces eso, ¿sos un hijo de Dios? No, un hijo de Dios va a hacer eso, va a padecer con Él. Cuando quizás Dios te llama a entregar tu vida por el Señor. Un verdadero hijo de Dios va a entregar su vida. Y quizás decir, sí, yo estoy dispuesto a hacer eso. Bueno, quizás nunca lo vamos a saber aquí en Argentina. Pero a veces decimos, sí, yo estaría dispuesto a morir por Él. Y entonces Él dice, pero si sos un hijo de Dios, vos sos un testimonio y luz y sal para ese grupo que vos tenés, que son todos inconversos. Y vos decís, sí, bueno, algún día les voy a comunicar el Evangelio. Ellos no saben que voy a la iglesia, ¿no? Y vos decís, no, pero estoy dispuesto a morir por el Señor, pero no les quiero decir que voy a la iglesia porque se van a burlar de mí. Ahora, no estamos diciendo que tenés que hacer esto otra vez para ser un hijo de Dios. Un hijo de Dios va a ser sal y luz y va a tener un testimonio y van a haber momentos donde va a padecer por ser un hijo de Dios. Van a venir momentos difíciles. Pero un hijo de Dios va a decir, voy a seguir. Obviamente, y no está acá en este pasaje, pero no lo hacemos solos. Por eso nos congregamos, por eso nos ministramos, por eso nos animamos para salir y poder vivir para el Señor. Pero un hijo de Dios, si es un hijo de Dios en verdad, va a haber un momento o va a haber momentos donde padece, donde tiene lucha por ser un hijo de Dios. Y miren esto al final del versículo 17, dice, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si vos vas al final del capítulo 8, Él dice que ya somos glorificados, ¿no? Qué lindos cuerpos glorificados tenemos. No, este cuerpo todavía no ha sido glorificado, pero en algún momento Dios va a agarrar nuestro cuerpo y lo va a transformar a un cuerpo glorificado, un cuerpo diseñado para adorarle por toda la eternidad. Y de la misma manera que Cristo va a ser resucitado y ya tiene su cuerpo glorificado, pero de esa misma manera que Él fue resucitado y tiene su cuerpo glorificado, vos y yo, los hijos de Dios, que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, pasamos a ser hijos de Dios y vamos a ser glorificados con Él. Eso no ha sucedido todavía. Va a suceder cuando el Señor regrese o cuando nosotros muramos. En Juan 17:5 dice, ahora Cristo le está hablando a Dios Padre, dice, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Él ahora ya está con esa gloria. Pero Él era Dios. Y Él dejó su posición, Cristo dejó su posición para morir en la cruz. Y realmente nos dice la Biblia que vino en un cuerpo de humillación. Y estaba en la cruz. Y murió. Y fue sepultado y resucitó. Y después a los 40 días se fue. Pero resucitó con su cuerpo glorificado. Y ahora está en la eternidad con su cuerpo glorificado. En Juan 17:24 dice, Padre, quiero que los que me has dado, que son los hijos de Dios, estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Jesús está diciendo, Padre, no solamente quiero que me glorifiques como merezco, porque soy Dios, extraño eso y ahora lo está viviendo, sino que ahora quiero que ellos también sean glorificados y que ellos vean su gloria también. ¿Quiénes son ellos? Los hijos de Dios. 4 privilegios de ser un hijo de Dios. Ya hay muchos más privilegios, pero ya creo que están como, bueno, ya está con 4. Privilegios que no merecemos, que no podríamos buscar por nuestra cuenta. Solo Dios puede darnos esos privilegios. Y Dios decide darte esos privilegios.
pero es solo para los que creen en Cristo como su Salvador, que Él fue suficiente, Él pagó todo. ¿Qué significa? Significa que yo no tengo que seguir tratando de llegar a Dios. Cristo ya pagó todo. Lo que tengo que decir es: Cristo pagó todo. Yo creo en esa obra que hizo Cristo. Y si yo me arrepiento de mi pecado y creo en solo lo que hizo Cristo, no si yo voy a la iglesia o soy bueno, eso no ayuda. Creo en lo que hizo Cristo. Entonces el pago de Cristo fue suficiente y Cristo dice, Dios dice, ese pago fue suficiente. Vos creíste, sos salvo. Y pasás a ser un hijo de Dios. Si estás aquí y no conoces a Cristo como tu Salvador porque realmente nunca has confiado solo en Cristo para tu salvación, entonces hoy no sos un hijo de Dios, pero podés ser un hijo de Dios. Ahí donde estás podés poner tu confianza en Cristo, que Él cumplió con todo en la muerte y resurrección en la cruz. Si conoces a Cristo como tu Salvador, has puesto tu confianza en Él, sos un hijo de Dios. Tenés al Espíritu Santo guiándote, obrando en tu corazón, transformándote, dando testimonio de que sos un hijo de Dios. Y no hay nada que puede sacarte ese título de hijo de Dios. Es un privilegio. Y lo que te pregunto es esto: ya que sos un hijo de Dios y Dios quiere que le obedezcas y vivas para Él, ¿estás obedeciendo a Dios? ¿Estás dejando que la palabra de Dios te cambie, transforme tu forma de pensar, transforme tu corazón? Eso es lo que Dios quiere de cada uno de sus hijos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este gran pasaje y te damos gracias por esta gran verdad. Te damos gracias, Señor, porque no solamente nos salvaste y nos perdonaste, sino que nos diste una posición de ser un hijo tuyo. No hay lugar de más privilegio. Y nos has dado todo. Una herencia, perdón de pecados, comunicación directa con Dios Padre. Señor, te damos gracias por estos privilegios que nos has dado. Señor, te pido, si hay alguien aquí que no es un hijo de Dios todavía, que no ha puesto su confianza en ti, te pido que hoy pueda entender que necesita de un Salvador, porque no puede llegar a Dios por su propia cuenta, y que hoy pueda poner su confianza en ti, que pueda creer en la obra de Cristo en la cruz. Es suficiente para salvarnos. Y si hay alguien aquí que hoy pueda poner su confianza en ti. Señor, te pedimos por todos los que ya somos salvos, somos hijos de Dios. Pedimos que nuestro deseo sea de vivir en obediencia a ti. Buscar agradarte a ti. Buscar exaltar tu nombre. Porque tú eres digno de exaltar. Señor, pedimos que tu nombre sea glorificado, no solamente con nuestro hablar, sino con nuestro corazón y nuestra mente, siendo transformados y cambiados a tu imagen. Pedimos y te agradecemos por este gran pasaje. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.